A través de este video vamos a estudiar otra de las herramientas que permiten viabilizar la ejecución del proyecto. En este caso estamos hablando de la matriz de riesgos muy propia del PM4R. Pero antes de conocer la estructura de esta matriz, es importante profundizar en algunos conceptos y categorías para sentar bases comunes y lograr comprender a cabalidad en qué consiste cada uno de los elementos de esta matriz. Vamos a iniciar entonces definiendo qué es un riesgo, y es que usualmente le damos a esta categoría una connotación negativa, pero en pantalla apreciamos que un riesgo es un evento o conjunto de eventos que pueden ser previstos o imprevistos que causan efectos tanto positivos como negativos en el logro, en el alcance de los objetivos y resultados de nuestro proyecto. Es por ello que vamos a entender o podemos llamarles a los riesgos con impacto negativo, les podemos llamar amenazas, y a los riesgos con impacto positivo les podemos llamar oportunidades. Ahora bien, es importante que una vez identificamos los riesgos, es decir, los enlistamos, evaluemos el impacto que esos riesgos pueden causar en las restricciones del proyecto, para el caso, en el coste, en el tiempo, en el alcance y en la calidad, que son las restricciones que el PM4R contempla. En el caso de los costes, de materializarse un riesgo con impacto negativo, es posible que los costes de una actividad o de un resultado aumente. Por lo tanto, tendremos que realizar movimientos en nuestro presupuesto entre partidas, para lo cual muchas veces hay que pedir autorización al socio cooperante. En el caso que se materializara un riesgo con impacto positivo, pues es posible que tengamos ahorro e incluso podemos maximizar el impacto de nuestro proyecto con esos ahorros, porque podemos impactar a más población sujeto. Luego, en el caso del tiempo, en caso de materializarse un riesgo con impacto negativo, puede suponer la finalización del proyecto no en el tiempo previsto debido a los retrasos. En caso de materializarse un riesgo, perdón, con impacto positivo, puede suponer que finalizamos el proyecto antes de lo planificado, antes del total de periodo de ejecución, y nos quede un margen para realizar otras actividades como el cierre financiero y administrativo del proyecto. Luego, en cuanto al alcance, nos estamos refiriendo que existe la posibilidad de no alcanzar no cumplir con los logros, con los indicadores de los resultados y de los objetivos, o por el contrario, que los cumplimos a cabalidad, o incluso ampliamos el impacto. Y luego, en cuanto a la calidad, en cuanto a los riesgos se refieren, estamos hablando que en caso de riesgos con impacto negativo, que no logramos entonces responder a las necesidades de la población con la que estábamos trabajando. En el caso de de un riesgo con impacto positivo, perdón, estaríamos hablando de que respondimos a las necesidades, a esa problemática que habíamos identificado, pero que incluso logramos maximizar el logro que habíamos planificado. Ahora bien, es importante ahora hablar de las probabilidades de un riesgo. Y esto se refiere a un parámetro que mide la posibilidad de que ese riesgo se materialice. ¿Cómo podemos determinar la probabilidad de un riesgo? Tenemos en pantalla tres opciones o tres alternativas. La primera de ellas es la información histórica. Esto quiere decir que vamos a consultar sobre otros proyectos que se hayan ejecutado previamente y que sean similares a nuestro proyecto. Para ello, entonces, nos podemos basar en el juicio de expertos, esto es, la consulta a personas, a técnicos, al director de la institución, a gerentes de otras unidades o áreas sobre otros proyectos, otras acciones previas que sean similares o que tengan convergencia con nuestro proyecto. Y el otro, pues, es la consulta de datos estadísticos de riesgos en proyectos similares. Esto podemos hablarlo
los informes de monitoreo, las evaluaciones que hayamos hecho de otros proyectos que se parezcan al nuestro, de igual forma alguna información que haya quedado en el software que utilizamos para darle monitoreo a nuestro proyecto y evaluar la ejecución del mismo. En este caso podemos utilizar Microsoft Project, que es uno de los programas o plataformas que nos permiten darle un seguimiento a la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, estas son las diversas alternativas u opciones que podemos utilizar para evaluar la probabilidad de que riesgos se materialicen, ya sea con impacto positivo o con impacto negativo. Una vez identificamos el riesgo, el impacto que se puede causar y la probabilidad, es decir, la posibilidad de que ocurra, entonces hay que gestionar los riesgos. ¿En qué consiste la gestión de riesgo? Consiste en entender y reconocer los escenarios de incertidumbre. Y es que los riesgos son el producto de la incertidumbre, que por más que se trate siempre de planificar, porque para esto sirve la planificación, en la etapa de identificación y formulación se hace una previsión, siempre existe la posibilidad de que surjan imprevistos, ¿sí? Pero la gestión de riesgo nos permite reconocer esos escenarios y por lo tanto, una vez lo hemos reconocido, valoramos las consecuencias de tales escenarios. ¿Para qué? Para tomar acciones costo efectivas en forma concertada para lidiar con esos riesgos. Hago mucho énfasis en estas categorías de acciones costo efectivas porque muchas veces la implementación de estrategias o respuestas a riesgos salen muchísimo más costosas y en cuestión de términos monetarios, pero también de tiempo, a diferencia que el riesgo se materialice. Entonces siempre hay que evaluar la viabilidad de implementar acciones de respuesta o estrategias de respuesta a los riesgos. Y esto pues nos lo permite hacer la matriz que vamos a ver más adelante. Y luego no solo basta con identificar los riesgos, con planificar respuestas a esos riesgos, implementarlas, sino que también debemos de darle seguimiento una vez las empecemos a implementar. Y es que es probable que ese riesgo desaparezca o por el contrario se intensifique pese a ese plan de respuesta que le estamos dando, que estamos ejecutando. Ahora, ¿cómo identificamos los riesgos? Para esto podemos utilizar diversas técnicas. Tenemos la lluvia de ideas, en la cual en un taller, en un espacio participativo, podemos llevarla a cabo. Establecemos algunos parámetros comunes, algunas preguntas generadoras y esto entonces nos dará insumos sobre algunos riesgos que se pueden dar en función de cada uno de los resultados y de los objetivos de nuestro proyecto. Luego podemos utilizar el análisis FODA, que también ya es una herramienta, una técnica, mejor dicho, que ya conocemos, donde dividimos en 4, ponemos las fortalezas por un lado, ponemos las oportunidades por otro, las debilidades en el cuadrante izquierdo inferior y las amenazas. Entonces, a partir de esta técnica también podemos identificar riesgos. Y luego tenemos la última, que es la técnica Delphi. Y esta se vale de cuestionarios anónimos dirigidos a expertos, al mismo equipo interno del proyecto, a otro personal de nuestra institución, a la población sujeto, y a través de los resultados que arrojen esas entrevistas, esos cuestionarios, también nos permite identificar riesgos. Una vez identificamos los riesgos, debemos de clasificarlos y para ello nos vamos a valer de la estructura de desglose de riesgos. ¿Qué es esto? Pues como vemos en pantalla es un esquema donde clasificamos los riesgos de acuerdo con algunos criterios. La sugerencia que nos da la guía metodológica es clasificar los riesgos en técnicos, luego en riesgos de gestión, en riesgos de calidad, en riesgos
relacionados con el presupuesto, con el cronograma y con el alcance. Vemos entonces algunos elementos ya propios de las restricciones que el PM4R establece para los proyectos. Vemos también aspectos técnicos relacionados también con la capacidad institucional, luego también riesgos de gestión relacionados con los recursos que poseemos como institución y también como recurso humano, también en cuanto a las capacidades de planificación y programación que tengamos. Y bueno, los otros ya son, como ya lo mencionaba, hace alusión a las restricciones. Una vez los clasificamos, entonces vamos a construir nuestra matriz de riesgos. ¿En qué consiste esta herramienta? Pues captura la información más relevante, ojo con esto, de los riesgos identificados y nos permite evaluar esos riesgos según dos aspectos: la probabilidad de la ocurrencia y su nivel de impacto. Además de ello, permite implementar un enfoque más estratégico en el uso de los recursos a la hora de ejecutar respuestas o estrategias ante esos riesgos. Ahora, en pantalla vemos su estructura. Vemos en la primera columna el número del riesgo, es decir, le asignamos una nomenclatura a cada uno de los riesgos. Luego vemos a cuál resultado o componente de nuestro proyecto afectaría ese riesgo. Puede ser el objetivo específico, el resultado 1, puede ser a más de un resultado, en fin. Luego vamos a señalar en la tercera columna el tipo de riesgo. Esto va a estar íntimamente relacionada con la estructura de desglose de riesgo. A esto se refiere el tipo de riesgo. Esto es lo que tendremos entonces que colocar en esa columna según el riesgo que vayamos a establecer para cada fila. Porque, como vemos en la cuarta columna, hay una descripción del riesgo. Le vamos a poner nombres a cada uno de ellos. Y luego vemos en pantalla el espacio que nos permite hacer una evaluación del impacto, eso significa la I, de la probabilidad de que ocurra, eso significa la P, y la C significa calificación. ¿Cómo vamos a evaluar el impacto y la probabilidad? A través de una escala del 1 al 3. Ya después de esta lámina vamos a ver esas escalas de valoración. Lo que sí es que vamos a utilizar valores entre el 1 y el 3. Este ejercicio es muy similar al análisis de alternativas o estrategias en la etapa de identificación, donde establecemos con base en determinados criterios algunos coeficientes. Entonces vamos, como ya decíamos, vamos a determinar la valoración a cada uno de los riesgos entre el 1 y el 3 para el impacto y para la probabilidad. La calificación es el resultado de la multiplicación de los valores otorgados al impacto y a la probabilidad. Por lo tanto, 3 por 3 da 9, 2 por 1 da 2, 3 por 1, 3 y 3 por 3 da 9. Esto es la calificación, es el resultado de la multiplicación de los valores asignados al impacto y a la probabilidad. Y luego vemos como últimas columnas la evaluación. Esta también es en función de una escala del 1 al 3. Y más adelante ya lo vamos a ver cómo es que se le asigna si un riesgo es, si el nivel de riesgo es bajo, es alto o es medio. Vemos entonces ahora en pantalla la cuantificación del impacto. Como ya lo decíamos, vamos a utilizar una escala del 1 al 3, donde 1 es el más bajo y 3 es el más alto. En el caso del valor 1, es cuando, en cuanto al impacto se refiere, es que no se considera importante el efecto o no hay suficientes razones para pensar que el riesgo es una amenaza para los resultados. En cuanto a la cuantificación del impacto con un nivel medio, cuyo valor es 2, su significado es que se considera importante la consecuencia, pero es menor su grado de materialización que en el nivel alto.
Estos criterios, como logramos apreciar, nos van a servir para evaluar el impacto de cada uno de los riesgos. Para este proceso es importante siempre propiciar espacios participativos, es decir, no una persona lo va a determinar, no solo el gerente va a determinar de acuerdo con esta escala cuál sería el valor del impacto para cada riesgo, sino que hay que involucrar a todo el equipo y de ser posible también a la población sujeto. Ahora, vamos a pasar a la cuantificación de la probabilidad, que como vemos es muy similar es similar la escala a la cuantificación del impacto, siempre porque tenemos tres valores a los cuales podemos asignar y acá vemos entonces cuáles serían los criterios para cada uno de los valores. Esto lo vamos a ver también en la guía metodológica, así que ahí lo podemos leer con muchísimo más detalle, pero quería mostrar que esta es la herramienta que vamos a utilizar para asignar la cuantificación de la probabilidad. Luego, cuando ya hemos establecido el impacto y la probabilidad con base en una escala de 3, entonces vamos a utilizar la matriz de análisis de riesgo. ¿En qué consiste esto? Vemos en el eje vertical el impacto, 1, 2 y 3, las escalas, y vemos la probabilidad en el eje horizontal, 1, 2 y 3, donde el riesgo cuya cuantificación de la probabilidad sea 1 y la cuantificación del impacto también sea 1, al multiplicar 1 por 1 tenemos 1. Este es el nivel de riesgo, donde 1 por 2 será 2. Ese será el nivel de riesgo, donde 3 por 1 es 3. Luego tenemos cuando la probabilidad, la cuantificación de la probabilidad es 2, tenemos que si el impacto tiene un valor de 1, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. En caso tengamos una cuantificación de la probabilidad de 3 y una cuantificación del impacto de 1, tendremos que 3 por 1 es 3. Si tenemos una cuantificación del impacto como con la escala 2, con el valor 2, mejor dicho, 3 por 2 es 6. Y en el caso de 3 por 3 sería 9. Esta es corresponde a aquella columna de la calificación, ¿no? Porque ya decíamos que el resultado de la multiplicación de la cuantificación del impacto y de la cuantificación de la probabilidad nos dará la calificación. Una vez establecemos esta calificación, ahora vamos a evaluar, que eran las dos últimas columnas. ¿Cómo vamos a evaluar? Aquellas calificaciones que nos den entre 1 y 2, vamos a decir que el nivel de riesgo es bajo. En caso que el nivel de riesgo sea bajo, pues las acciones a implementar en el marco de la gestión de riesgo es aceptar. Es mejor aceptar el riesgo ya que el impacto no es significativo y la probabilidad de que ocurra es sumamente baja. Luego, cuando tengamos calificaciones entre 3 y 4, diremos que el nivel de riesgo es medio, por lo cual debemos de monitorear ese riesgo porque es posible, la probabilidad de que se materialice es alta, ¿sí? Ya no es un elemento que podamos ignorar. Luego, si tenemos una calificación entre 6 a 9, entonces el nivel de riesgo es alto, por lo cual acá debemos de gestionar, es decir, preparar una respuesta, preparar una estrategia. Ahora, ¿cuáles serán esas estrategias? Ya lo vamos a ver y son las que vemos en pantalla. En los riesgos con impacto negativo podemos implementar 4 respuestas o estrategias. La primera de ellas, como ya decíamos, es evitar, ¿verdad? Es evitar de que ocurra, tratar en la medida de lo posible de eliminar ese riesgo. Luego, otra de las respuestas es la transferencia. Esto quiere decir que transferimos, venga la redundancia, a otro actor
la gestión de ese riesgo. Y en este caso podemos hablar, por ejemplo, cuando contratamos seguros a una empresa aseguradora, por ejemplo, en el caso de proyectos de construcción, en caso de desastres, por ejemplo, pudiéramos asegurar la infraestructura, pero además también a las personas que trabajan en la construcción de esa infraestructura por posibles pérdidas de vida o por posibles accidentes, accidentes de trabajo, por lo cual una de las respuestas que podemos implementar es transferir a una aseguradora con el pago de un seguro, de una póliza, ese riesgo, que ellos se hagan cargo en caso de materializarse ese riesgo con impacto negativo. Luego tenemos la mitigación, que es que en caso se presente, pues habrá que gestionar, habrá que darle monitoreo a ese riesgo. Y el otro es de aceptar. Significa, aquí podemos tener dos opciones. Aceptar de forma pasiva es no hacer nada, dejar que el riesgo se materialice, incluso eh, aunque afecte a nuestro proyecto. Y la otra es aceptar de una forma activa, es decir, una de esas formas puede ser generando un ahorro de contingencia en cuanto a costes para que cuando ese riesgo se materialice, pues tener cómo responder. Luego tenemos los riesgos con impacto positivo. Acá podemos explotar, es decir, maximizar ese impacto positivo, ese efecto que nos va a permitir ampliar el alcance de nuestro proyecto en cuanto a logros se refiere. Luego tenemos mejorar, que indica cuando nosotros contribuimos a que ese riesgo con impacto positivo se materialice. Luego compartir se refiere también, es muy similar a la idea de la transferencia, donde con otros actores involucramos a otros actores para que nos ayuden a sacarle el máximo provecho a ese riesgo, pero con impacto positivo. Y luego tenemos aceptar. Esto significa que no hacemos nada, eh, y el riesgo con impacto positivo se materializa y pues sacamos provecho de ello. Vemos una vez más el mismo formato eh, de la matriz de riesgo. Ya una vez hemos explicado cada una de las escalas que le podemos asignar. Repetimos una vez más. Al impacto le podemos dar una escala entre el 1 y el 3, de igual forma a la probabilidad con base en los criterios que anteriormente se presentaba y a partir de un proceso participativo donde esté involucrado todo el equipo de proyecto y de ser posible también la población sujeto. Luego, el resultado de la multiplicación de estos, pues, nos permite obtener la calificación. A partir de esta calificación, entonces, con la matriz de análisis de riesgo, nos permitirá indicar cuál es el valor y el nivel de riesgo de ese riesgo, valga la redundancia, en particular. Por lo cual, aquellos que tengan un nivel de riesgo alto habrá que gestionarlos, aquellos que tengan un nivel de riesgo bajo pues habrá que aceptarlo y aquellos riesgos que tengan un nivel medio pues habrá que monitorearlos. ¿Sí? Este será el formato que vamos a emplear para nuestra matriz en el plan de ejecución del proyecto. ¿Qué vamos a presentar? Como hemos mencionado varios elementos, pues bien, para que quede totalmente claro, vamos a incluir la estructura de desglose de riesgos, es decir, posterior a la identificación de riesgos, lo vamos a clasificar con base en una estructura que puede basarse que puede ser la que ya nos da la guía metodológica o podemos elaborar nuestra propia estructura de desglose de riesgos, pero debemos de explicar, ¿no?, a qué se refiere cada una de esas clasificaciones que realizamos. Luego, la matriz de riesgos y vamos además a incluir las tablas de cuantificación del impacto y de la probabilidad, que pues pueden ser las que nos ofrece la guía metodológica, y la tabla de acciones frente a los riesgos.
¿Esto por qué lo vamos a incluir? Porque en caso, por ejemplo, que alguna persona que conforma el equipo de ejecución del proyecto, que no sé si nos han sido asignado, renuncia o es apartada del puesto o ya no puede continuar por X o Y motivo, en caso de entonces contratar a una nueva persona, esa persona va a saber a detalle a qué se refería esa matriz de riesgos. Por eso siempre es importante determinar, dejar por escrito todos esos parámetros, porque no sabemos cualquier situación que se pueda dar en la ejecución y la persona que asuma será capaz, tendrá las competencias y el conocimiento necesario del proyecto para seguir con su ejecución. Me quedo hasta aquí en cuanto a la matriz de riesgos.